Como ya he mencionado, en estos momentos nos acompaña nuestro primer invitado, Iván Robles. Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Encantado y ¿Aló? feliz de estar aquí. Juan, ¿me escuchas? Gustoso que hayas aceptado la invitación. Sí, te escucho. ¿Me permites hacer una breve presentación? Como ya mencioné, Iván Robles es ingeniero mecánico naval de la Universidad Nacional de Ingeniería y economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ganador de 3 concursos nacionales de ingeniería, fundador de la marca EFB Platforms, especializada en innovación de tecnología para la industria minera. Durante la coyuntura actual dirigió la creación del proyecto Anticontagio Innovación Oportuna. ¿Aló? ¿Me escuchas, Iván? Si no me Perfecto. equivoco, si no me equivoco, hay un poco de ruido por tu casa. No, Es extraño, debe ser la conexión. Pero sí, encantado Iván Robles, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta coyuntura? muy bien, Juan. De la invitación. Realmente me parece una iniciativa muy loable lo que está haciendo, lo que está haciendo la revista, al juntar multidisciplinariamente tanta creatividad y iniciativas a nivel sudamericano, ¿no? Y a nivel en realidad creo que global. Me alegra mucho y te agradezco. No, el placer es de nosotros que hayas aceptado la invitación, Iván. De verdad, son 2 proyectos en los cuales nos estamos enganchando mucho y el Perú está sobresaliendo con aquellas iniciativas. Pero primero conversemos sobre el plan de fabricación de 4.000 respiradores mecánicos. ¿Cómo surgió aquella iniciativa? Bueno, cronológicamente, primero comenzamos el proyecto de brazaletes anticontagio. Esto surgió porque hay un colectivo de egresados de la uni que en las décadas pasadas, bueno, hace una década más o menos, participábamos en proyectos de ingeniería, concursos nacionales de ingeniería internacionales. Ya luego en el mundo laboral, a raíz del COVID, volvimos a retomar contacto buscando soluciones porque vimos que la crisis se creaba realmente la necesidad de salvar vidas en base a la técnica y a la profesión, a las diferentes profesionales que existen ahora en el Perú, ¿no? Felizmente la primera iniciativa que se hizo fue la del brazalete anticontagio, que ahora justo ha evolucionado en el tema también de distanciamiento social. Y luego de cierto avance en esto, se fueron sumando muchos más profesionales, ingenieros principalmente, y fue ahí donde comenzamos también a ver el tema de respiradores mecánicos. Ya habían en el Perú muchos grupos trabajando en el tema de respiradores mecánicos, y lo que hicimos fue tratar de complementar una propuesta para un plan de fabricación industrial de acuerdo a la cantidad que el Perú necesitaba, ¿no? Fue así como fue naciendo, principalmente gente egresada de la uni, pero luego se fueron sumando distintos profesionales, economistas, distintas carreras de diferentes universidades, ¿no? En ese es un punto principal, Iván, porque ambos sabemos que los proyectos no nacen solos, sino tienen diversos profesionales respectivos en las áreas, tanto en derecho, en marketing, en ingeniería, como es tu caso. ¿Me podrías comentar un poquito qué profesionales integran este proyecto? Sí, bueno, como te comentaba, principalmente comenzamos ingenieros de las carreras de ingeniería mecatrónica, principalmente Carlos Miranda, Edson Calle, Miguel Segovia, electrónico. Se fueron sumando compañeros de ingeniería industrial, que por ejemplo ahí estuvo dirigiendo el grupo de logístico industrial el ingeniero Néstor Segovia junto a Héctor Salas, especialista en electrónica. Más adelante se sumaron también un grupo económico. Aquí estuvo Jefferson Olivos, excelente profesional, que fue el que desarrolló el plan económico para hacer factible la fabricación de los ventiladores mecánicos, junto a la economista también, ingeniera económica Kelly Alfaro y otros más también del grupo económico. Asimismo, también hubo otro equipo especializado en el diseño de la planta industrial, dirigido por Jimmy Arrioja, un ingeniero industrial también.
se hizo un gran trabajo junto con Martín Yarlaqué y bueno, también hubo un equipo médico donde hubieron varios médicos, principalmente intensivistas. Uno de los más participativos fue el doctor Tommy Villanueva, ex decano del Colegio Médico. Y bueno, todo, de repente olvido a otras personas, pero muchas de estas personas realmente fue satisfactorio porque todos trabajaron mucho sin ningún tipo de goce de haber ni fin de lucro, básicamente con la intención de desarrollar una solución para el país, ¿no? Y esto es solamente de esta iniciativa, porque en realidad en el Perú han habido varias iniciativas para desarrollar ventiladores mecánicos, donde muchos profesionales de diferentes universidades han estado trabajando ad honorem. Y esto es algo que yo creo que más allá de esta crisis es algo que debe continuar. Parece que los profesionales con mayor iniciativa, compromiso social, eh, se juntaron a raíz de esta crisis para hacer proyectos que el Perú necesita y va a seguir necesitando proyectos. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar eso porque son centros profesionales en Arequipa, en Cusco, en Cajamarca, que se han ido manifestando, ¿no? En esta crisis. Sí, como ya he mencionado, bueno, agradecer también a los profesionales que se han ido sumando, Iván, porque este es un proyecto muy importante y una proyección no solo a futuro, sino también con apoyo de diversas autoridades, los están colocando y están volviendo realidad. Pero nosotros sabemos que el apoyo a veces es un poquito, no hay mucho apoyo en de diversas autoridades. En ese aspecto, ¿ustedes han presentado las propuestas ante diversas universidades o solamente lo están ejecutando los profesionales que rondan en sí en el grupo? Bueno, realmente nuestro grupo es un grupo técnico, netamente, que sí queremos tener un aporte técnico, pero es imposible dejar de ver el tema político, más con la prisa, con la velocidad con que se ha movido el virus, ¿no? La realidad es que políticamente encontramos muchas trabas, mucha burocracia y sobre todo la falta de voluntad de quienes, bueno, hay que decirlo directamente, de quienes están encargados de la administración pública en el país, ¿no? Sí recibimos un gran apoyo del Congreso, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se expuso el proyecto y fue aprobado bastante satisfactoriamente. Donde encontramos muchas trabas es desde el mismo rectorado de la Universidad de Ingeniería, pese a que nosotros mandamos una comunicación como egresados voluntarios, sin ningún fin de lucro, para querer complementar trabajos con los grupos que estaban bajo el rectorado. El rector nunca nos contestó, ¿no? Y después más bien sabemos que tuvo actitudes negativas, ¿no? Entonces se convierte en un tema político, probablemente porque en este caso la UNI tiene una cercanía muy fuerte bueno, con el gobierno, ¿no? Pero por otra parte, eh, una vez que el Congreso nos impulsó, fuimos al Ministerio de Salud y lamentablemente el Ministerio de Salud, el personal que encontramos no tenía la misma velocidad ni la meta que nosotros teníamos de asegurar ventiladores para el Perú. Básicamente, y fue una decepción en ese momento para la gente del grupo, nos dijeron que ellos no eran responsables de los ventiladores, que vayamos a conversar con el Ministerio de Producción. Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Producción nos dijo lo mismo, nosotros somos Ministerio de Producción, eso tiene que ver salud. Y así Salud nos mandó, o sea, ese tipo de cosas, vale decirlo, porque todos los jóvenes que en adelante hagan proyectos para el Perú van a encontrar ese tipo de burocracias que en el Perú es muy fuerte. Probablemente es la que origina después la corrupción, ¿no? Sin embargo, no debemos bajar los brazos ante eso. Yo creo que hay que identificar este tipo de situaciones que el Perú vive y hay que sobrepasarlas. Si bien es cierto que ahora el rector de la UNI es rector, pues no va a estar ahí siempre, también los gobiernos son coyunturales, pero lo que estoy muy satisfecho y agradecido es de ver tanta gente, tantos profesionales diversos que han participado, es increíble, Juan, entregando 8, 10, 12 horas diarias a desarrollar diseños, a un trabajo muy fuerte, más incluso de los que normalmente tenemos cuando somos remunerados, ¿no? Entonces, bueno, solo comentarte esto, las trabas fueron amplias. Es más, el proyecto en sí
se presentó desde fines de marzo y para a inicios de abril se llegó a lo que es el Ministerio de Salud y ahí nos pusieron una muralla que básicamente de burocracia, ¿no? Excusándose en que no iban a necesitar ventiladores, más bien que iban a comprarlos. Luego que ellos mismos decían que la burocracia era muy alta. Son cosas que los profesionales siempre van a encontrar. Y bueno, y hasta hoy todavía no hay ninguna fábrica de ventiladores en el Perú. Ya estamos julio, mira, de marzo, fin de marzo que se presentó esa propuesta. Claro. Lamentamos mucho el hecho de que hayan fallecido muchas personas por falta de ventiladores. Sé que ahora hay muchos grupos que están presentando prototipos de ventiladores, pero hasta tener fabricaciones en masa de 2.000, 3.000 ventiladores seguramente va a pasar mucho tiempo todavía y es algo que tenemos que seguir luchando y creo que hay muchos jóvenes en todo el mundo que están con este deseo de querer cambiar las cosas, ¿no? Hay una consulta, bueno, me surgió una duda porque ustedes también presentaron el proyecto y lo expuso América Televisión y diversos medios, no solo nacionales, sino también internacionales. Y en una de las entrevistas, tú mencionas que ibas a presentar el proyecto al Congreso. En especial, ibas a sentarte a conversar con Vizcarra, con algunas autoridades de mando. También han surgido algunas fricciones o no hay una relación mutua entre ambos, entre tanto el proyecto como las autoridades principales del Estado. Bueno, con el Congreso hubo sí un gran apoyo, muy rápido. Dispusimos técnicamente frente a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso y ni bien acabó la reunión, ellos tomaron acciones, inmediatamente llamaron al Ministerio de Salud, al Ministerio de Producción, a la Sociedad Nacional de Industrias, revisaron algunos puntos técnicos y sin embargo yo diría que en el Ejecutivo es donde hemos encontrado muchos empleados públicos que realmente solo quieren hacer lo que está dentro de sus funciones, más no algo excepcional en tiempos de crisis, ¿no? Y eso es lo que creo muchos compañeros nos han ido manifestando en distintos proyectos. Es algo que se veía venir ya, eh, la verdad que fue así, ¿no? Yo diría que el Ejecutivo en realidad en los mensajes a la nación da una idea de preocupación, pero en la práctica los empleados públicos son los mismos que hacen todo lento o no tienen mayor... Mira, te comento algo, nosotros como grupo tenemos un grupo estadístico. Nosotros en febrero, primero recomendamos, luego exigimos en febrero que se cierren fronteras en el país porque varios de nuestros compañeros están en Europa, en Asia, en Brasil, y esto ya era muy fuerte, principalmente en Europa. Este mal empezó a inicios de diciembre, Juan, el virus. Hemos dejado pasar enero, que ya era crisis en el mundo, febrero, y en marzo, 16 de marzo, recién hemos tomado medidas. ¿Por qué? Si nosotros habíamos ya recomendado, o sea, hay una desidia completa del Estado y es algo que nos corresponde y estamos muy claros los profesionales en que tenemos que cambiar eso para adelante, ¿no, Juan? Porque ahora ya realmente hay una gran, también yo quería comentarte que el Perú ha tenido la suerte de que todo el resto de países del mundo ya redujo su curva de contagios. Solo quedan algunos países que están todavía hacia arriba, que son Perú, Chile, algunos más. Eh, pero esa suerte hace que hoy en día sea más conveniente importar los respiradores que fabricarlos. Sin embargo, por la velocidad, para salvar vidas me refiero, ¿no? Si no hubiera habido esa casualidad realmente en el mundo, en este momento tendríamos un déficit total de posibilidades de adquirir ventiladores. Entonces el Perú ha tenido suerte, pero esta suerte no nos va a durar para siempre, no son cosas que tenemos Claro. que ir corrigiendo. Sí, bueno, justo me había comunicado también, conversado, justo habías tocado, ¿no? El tema de que la valla exponencial en el tema de los contagios se han reducido. Y un colega de España me informó que España ya está próximos a aperturar sus fronteras y también próximos a trabajar de la forma más normal, ¿no? Eso estaría repercutiendo tanto a todo el mundo, porque ambos sabemos que Europa es la clave fundamental
de todo el proceso y todo el trayecto en todas índoles desde acá en América Latina. Pero otra pregunta, Colombia, nosotros sabemos, bueno, mediante una entrevista que se realizó tanto a los chicos que están realizando este proyecto y a tu persona, un grupo de ingenieros de la Universidad de La Sabana, Colombia, fueron los primeros en ejecutar este proyecto. ¿Tuvieron algún contacto con la institución? Sí, Juan, la verdad es que yo me encuentro muy agradecido y muy admirado de estos esfuerzos que han habido a nivel sudamericano. Todo Sudamérica ha desarrollado iniciativas para poder enfrentar este virus y uno de los que ha tenido quizás el mayor liderazgo humanitario ha sido la Universidad de La Sabana, ¿no? Ellos desarrollaron un ventilador y lo dejaron libre de patente y es más, tuvimos muchas reuniones con ellos, con la plana técnica de allá, donde ellos realmente nos ellos tenían ya las fábricas listas y gran parte del know-how desarrollado. Esta crisis ha sido una oportunidad para poder unir a los investigadores de Sudamérica, creo, y en particular Colombia ha tenido un liderazgo que no puede dejar de mencionarse, realmente muy humano, ¿no? Al soltar planos, soltar información, ingeniería, cosas que son trabajos y es más, enseñar al resto, bueno, muy agradecidos en realidad con la Universidad de La Sabana, ¿no? Y algunos alumnos de la Universidad de La Sabana también se han propuesto a capacitar, si no mal recuerdo, a diversos tipos de alumnos o diversas instituciones para que no solamente les pasen los planos, sino también compartan las ideas, estén en constante interacción entre ambos. Quizás aquellos ventiladores mecánicos o respiradores mecánicos se mejoren, ¿no? No solo con los estudiantes de la Universidad de La Sabana, sino también con estudiantes de otras instituciones públicas y privadas. Sí, así es, Juan. Mira, en realidad nosotros propusimos a fines de marzo al Estado en un plan que desarrollamos muy al detalle que la forma más rápida y más segura de hacer ventiladores en Perú era hacer un intercambio de know-how con los mismos ingenieros que habían desarrollado proyectos en La Sabana, con Lima, y de los de Lima, que estaban también acá mucho desarrollando, que ahora ya han terminado de hacer buenos prototipos. eh, Hacer un intercambio. Eso iba a ser tremendamente fructífero. Sin embargo, mira, eso fue en fines de marzo y nunca lo hicieron, nunca lo llegaron a concretar. Había la voluntad de investigadores de La Sabana, había la voluntad de los investigadores aquí en Lima. Realmente parte de la decisión del Estado frenó ese tipo lo que se propuso en el plan que tú también revisaste, me parece, ¿no, Juan? Así es. Sí, bueno, en lo que me respecta, el proyecto, como siempre he mencionado, es fundamental y también que siempre van a salir algunas ideas o modelos. ¿Qué se requiere en sí, Iván, para ejecutar los 4.000 respiradores? ¿Han bajado esta propuesta de 4.000 o han incrementado? Porque también sabemos que el número a detalle tiene que estar de la mano con el apoyo que les muestran las instituciones públicas y privadas y también el Estado. Mira, la demanda de ventiladores existe y era clave que iba a existir. Eh, el encargado del plan económico desarrolló un plan de tal forma que ni siquiera le estábamos pidiendo financiamiento al Estado. Este era un plan que iba a unir a la empresa privada, al sector estatal y al know-how universitario para que las mismas industrias aquí en Perú que estaban paradas o siguen paradas varias puedan en las mismas plantas de Perú desarrollar estos ventiladores que la universidad y los investigadores les iban a enseñar a ensamblar. Lo único que se requería del Estado eran las coordinaciones y la voluntad manifiesta de la demanda. Sin embargo, no existió nunca esa voluntad, Juan. Al parecer, el Estado lo veía como un tema que le ponía una meta y política, ¿no? Y ellos estaban pensando mucho en el tema de marketing político, me parece. Es lo que he visto todo este tiempo, que el Estado piensa más en la apariencia que va a guardar frente a la gente que los va a salvar, ¿no? Un ejemplo claro, si el Estado compra 50 o 100 ventiladores, en el discurso del mediodía lo presenta como un gran logro, ¿no?
Sin embargo, si el Perú supiera que la demanda requerida de ventiladores es de, es de arriba de 6.000, 8.000 ventiladores para el Perú, como se ha demostrado, por ejemplo, Nueva York ha hecho, solamente Nueva York, con 19 millones de habitantes, ha manifestado que requeriría al menos 33.000 ventiladores mecánicos. Colombia, por ejemplo, tiene claro que está por producir 6.000 o 8.000 ventiladores. Argentina tiene 10.000 ventiladores más o menos y está buscando más. El Perú solo tenía 400 ventiladores y sale el gobierno a decir que ha comprado 200 unidades más, esperando réditos políticos. Entonces, lo que ellos no querían que se haga visible es que se compare lo poco que se está comprando respecto a lo que el país necesita, la demanda real. Entonces, para querer ocultar esa demanda es que nunca quisieron ni hacer público, ni en la medida de lo posible tratar de evitar este proyecto que hablaba de construir una planta para fabricar 4.000 respiradores mecánicos. Y nosotros siempre tuvimos una posición técnica y colaborativa. Pero ya, mira, estamos julio, casi estamos julio, y no se ha hecho nada por temas burocráticos. El Estado está esperando que iniciativas voluntarias hagan prototipos y de repente de acá a 2 meses, si tú ves, han salido cerca de 100 noticias y notas de prensa para hacer respiradores en el Perú, pero actualmente no hay ninguna fábrica de respiradores en el Perú. Los pocos respiradores que hay son donaciones voluntarias de algunas universidades y cada uno con sus temas, pero la verdad es que no ha habido una proactividad del Estado en esto y yo creo que a manera de criticar para luego cambiar, se tiene que decir, ¿no? Porque muchas veces los técnicos nos quedamos en silencio, porque no queremos meternos en temas políticos, ¿no? Pero eso no puede seguir así, porque la desidia que hemos visto en el Estado ha sido evidente, pese a la actitud colaborativa que ha existido. Y nada, tenemos que cambiar eso y seguir adelante. Yo creo que lo bueno es que los grupos de trabajo que se han formado están ahí y quieren hacer muchas cosas más, proyectos de energía, proyectos de construcción, diferentes cosas, porque creo que hay mucha gente que sí quiere que este país salga adelante, ¿no? Y tenemos que seguir, Juan. ¿Y los voluntarios están constantemente aumentando en el proyecto que se está manejando en estos momentos, o solamente se están enfocando en un grupo de voluntarios nada más? No, sí, bueno, en realidad se fueron sumando muchos voluntarios. Comenzamos con cerca de 20 ingenieros principalmente cuando hicimos el brazalete anticontagio. Luego, con el proyecto de respiradores, aumentamos a más de 80 profesionales de diferentes carreras, muchos economistas, médicos, diferentes proyectos, ideas surgieron de ahí, y ahora se está viendo el tema de realidad virtual, ¿no? Que es, ya estamos pensando, o sea, lo que hemos visto es que el Estado no reaccionó en la etapa del tema de respiradores, y ahora estamos en una siguiente etapa, que es el tema de la post-cuarentena, ¿no? Porque el tema ahorita es que uno tiene que salir a trabajar exponiéndose a enfermarse, ¿para qué? Para poder estabilizar su economía. Y eso, ¿cómo hacemos para evitar los contagios en la etapa post-cuarentena? Entonces, todos los economistas están hablando hoy en día de que necesitamos incluir a la mayoría del Perú en la digitalización de la economía productiva. O sea, vale decir, si antes vendía celulares en una avenida, en una tienda, hoy tengo que venderlos desde mi casa. Utilizar Mercado Libre, utilizar otras, bueno, por no mencionar un nombre, ¿no? Pero utilizar las redes digitales para hacer economía, porque en la medida que hagamos eso, que en otros países ya existe y ya existe, los mecanismos están ya dados, vamos a salvar vidas, evitando la prevención. En esta etapa donde ya el presidente ha dicho que se acabó la cuarentena el 30 de junio, ¿no? Sí, es que ahí está es que ahí está lo gracioso, discúlpame, Iván. El tema de que el Estado, las autoridades nos mencionan que debemos bueno, debemos salir porque nuestra economía es endeble, ¿no? Y poco a poco escasa. El tema es que ustedes están presentando un proyecto de gran importancia, de relevancia fundamental para el apoyo, no solamente de las personas en Lima enfocadas, sino de las personas a nivel nacional. Ustedes no reciben un apoyo mutuo, la coyuntura actual es algo diversa a lo que ustedes están planeando estratégicamente.
Sí, bueno, es así. Lamentablemente, como te comentaba, cuando en febrero nosotros hicimos estudios y recomendamos que se haga el cierre de fronteras, en febrero, yo siempre pienso, ¿no? Si no era algo que inventamos, o sea, todo el mundo hablaba de cerrar fronteras para el 2 de febrero, el 15 de febrero. ¿Por qué nunca? Nosotros estuvimos en varios medios de prensa y el Estado comparaba esto con el dengue y decía que el dengue era una enfermedad más grave, que están exagerando. Si hubieran hecho caso en ese momento, en quincena de febrero, cuando les recomendamos tantas veces que cierren fronteras, no hubiera habido estos casi 10.000 muertos que hay hoy en día, ¿no? Y es algo que realmente lamento mucho, porque no sé qué más debimos hacer. Nosotros dimos el grito al cielo, tal vez debíamos ir, no sé, qué más podíamos hacer, ¿no? Luego presentamos propuestas, sobre todo los chicos de economía que están en Europa, presentaron medidas económicas para evitar llegar a esta etapa donde tienes que liberar la cuarentena sin haber bajado la curva. Porque lo que estamos haciendo ahora es una cosa única, ¿no? No hay ningún país en el mundo que sin haber experimentado la meseta esté liberando la cuarentena. Es una cosa increíble. O sea, el Perú es el país más valiente del mundo en este momento, porque eso solamente lo han hecho países que ya llegaron abajo, ¿no? Que ya aprendieron a reducir los contagios, la transmisión. Yo no sé realmente qué es lo que va a pasar, pero hay algo positivo a todo esto, que es que el resto del mundo sí ya acabó con este virus y es muy probable que recibamos apoyo. Solamente Alemania produjo 42.000 ventiladores durante la crisis y esos 42, y solamente tiene casos de contagios menores a 30, 40 casos de contagio por día. Entonces, tiene muchos ventiladores parados, igual Estados Unidos, igual China, igual Italia, Francia, España, como tú comentabas. Entonces, es muy probable o que nos vendan o nos donen esos ventiladores. Entonces, por ahí hay una suerte que el Perú va a tener, pero de todas maneras eso va a pasar en un tiempo, ¿no? En 2 o 3, 4 meses. Esperemos que en adelante tengamos a un Estado que tenga mejor coordinación con los sectores académicos, profesionales, que tienen voluntad de trabajar. Esta crisis tiene que servirnos de oportunidad para corregir los problemas, las debilidades estructurales que el Estado se está evidenciando que tiene, ¿no? Se ha evidenciado que hay problemas, no hay problemas en el tema de salud, en el tema laboral, en el tema de control de la corrupción. Todo esto tiene que llevarnos, o sea, de esta crisis yo pienso, así como lo están haciendo otros países, que debemos buscar tener un país, un Perú mejor que el que teníamos antes de la crisis, porque se ha evidenciado que hay problemas en todas partes. Pero más allá, Iván, de los problemas tanto culturales como en el Estado o debido a la coyuntura que están viviendo algunas autoridades, ¿crees tú, individualmente, no fuera del proyecto, crees tú que también se debe estos problemas o estos incrementos debido al comportamiento de la sociedad, al comportamiento del individuo? Porque nosotros sabemos que si al peruano le colocamos un horario respectivo, hace lo contrario. ¿Crees, mediante tu perspectiva individual, piensas que eso también está afectando al tema de los contagios? Yo creo que hubo una gran campaña de marketing durante casi 50 días que trataba de justificar los errores que se tomaron para echando la culpa a la gente, ¿no? Te digo por qué, porque Perú no es el país más indisciplinado del mundo, nos han hecho creer eso. Más bien, Perú tiene fama de ser un país bastante noble, bastante obediente, que no, digamos, si tú comparas esto con Holanda, si lo comparas con Brasil en las favelas, con las villas en Argentina o México, Colombia, que donde el Estado no tiene control de gran parte del país, eh, realmente esto me parece, lo que estuvo claro es que para cuando nosotros iniciamos cuarentena se debían tomar medidas adicionales, como uno, las pruebas rápidas que se recomendó tantísimo tiempo atrás, muchas cosas más que no se hicieron y simplemente se intentaron justificar culpando a la gente, ¿no? Una de las cosas principales es la falta de información. Si uno ve el caso de España, en España, pese a todos los errores que pudo haber tenido el gobierno, hubo mucha información. La información significa que tú no ordenas a la persona que no salga de su casa, sino que tú le explicas las formas de contagio que existen, con una matriz de riesgos, las formas de contagio, por ejemplo, de... La gente se ha enfermado, están en su casa por tocarse la cara, por ejemplo, por tocar plástico, por tocar manijas,
por tocar el botón del ascensor, por mezclar alcohol con agua, lejía con agua en cantidades que no corresponden. Hasta ahora creo que no explican eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el virus solamente se evita si uno tiene un 70% como mínimo de concentración de alcohol. Pero acá no se ha explicado eso. O sea, la falta de información, el hecho de no utilizar, por ejemplo, en otros países se utilizaron eh, actores, youtubers, influencers, para poder explicar a la gente y concientizar. Aquí en el Perú no hubo eso nunca. Solo hubo un quédate en casa, ¿por qué? Porque sí. Claro. Quédate en casa porque sí. Y esa campaña estuvo tremendamente mal direccionada. Mira el caso de Argentina. Argentina, con los problemas que puede tener y la economía que está bastante crítica ya, ha tenido resultados increíbles. ¿Por qué? Porque su presidente, si uno ve los mensajes de la nación, fue excelentemente didáctico en explicar las formas y en cómo uno evita contagiarse y explicarlo largo y tendido, ¿no? Comparado a los mensajes escuetos que han habido acá. Pero bueno, son cosas que ya pasaron y ahora tenemos que enfrentar. Económicamente se viene una etapa crítica, Juan, que es una contracción del 10% de la economía, un aumento de la pobreza muy fuerte y la Por gente el más tema pobre. de, por el tema, discúlpame, también de despidos, tanto en diversos empleos, ¿no? Diversos economistas, y creo que debaten en muchas cosas, pero en algo que hay consenso es que económicamente no se ha llevado bien la reactivación económica. Eso también es otro punto. ¿Por qué? Porque nunca se defendió laboralmente al trabajador. Han habido millones de despidos y la receta de este programa de Reactiva Perú de inyectar capital, no sé si lo has visto, sí, se ha dado, pero bueno, la crítica ahí consiste en que, mm, aunque le des liquidez a las grandes empresas, que es lo que ha pasado, eso no asegura que las grandes empresas recontraten al personal que ya despidieron. ¿Por qué lo O harían siempre, si hay un clima de incertidumbre? o siempre va a haber, discúlpame, o siempre va a haber una malversación de fondos por parte de la empresa, ¿no? Hacia sus empleados. Exacto, ya hoy en día, si uno busca en internet, encuentras 10 formas de gastar el dinero de Reactiva Perú en otros fines que no son los del programa. ¿Por qué? Porque no hay control. ¿Cómo controlas el dinero que entra a tu cuenta bancaria para que no lo gastes en fondos mutuos, en inversiones en el extranjero? No hay mecanismos de control, no se han establecido ninguno todavía. Y mira, el 71% de todos estos 30.000, bueno, los iniciales 30.000 millones que hubieron, 30.000 millones de soles, el 71% han ido a grandes empresas y no a las MIPES, que era, digamos, el símbolo del proyecto de Reactiva Perú. Entonces, están sucediendo muchas cosas mal y yo creo que es hora de que los técnicos economistas del Perú, que hay muy buenos, comiencen a tener una voz, ¿no? Y por eso yo creo que espacios como el que tú ahora estás desarrollando son muy importantes. Yo conozco muchos ingenieros muy capos, digamos, pero no tienen espacios para hacer la crítica constructiva. ¿Por qué no hay oxígeno en el Perú? ¿Por qué no hay oxígeno? ¿Por qué la economía se está... O sea, necesitamos que los profesionales comiencen a manifestar una crítica constructiva para poder cambiar estas cosas, ¿no? Y por eso creo que estos espacios, este festival que se ha organizado es tremendamente bueno, Juan. Realmente felicito mucho la iniciativa y estoy muy ansioso también de escuchar a los siguientes ponentes, que he visto una gran plana de ponentes en diferentes áreas, ¿no? La cultura es muy importante, el arte hoy en día, porque se dice que todos estos cambios deben comenzar por el arte, porque solo el arte puede generar la sensibilidad para poder desear y las transformaciones que buscamos, ¿no? Claro, Iván. En realidad, muchas gracias. Agradecer también a Héctor Vázquez, que nos está apoyando y es parte de la revista El Almacén en la parte técnica. Te comento que en torno a lo que nos estamos refiriendo al festival El Almacén, la revista, este festival abarca unos 23 a 25 ponentes a nivel nacional e internacional, tanto América Latina como Europa, en diversos temas, ¿no? Y lo que nosotros queremos es, como bien mencionas, darle voz y también darle voto, no solamente para una crítica constructiva, quizás lamentablemente una pequeña crítica destructiva, porque así las autoridades o diversos entes de la sociedad se van a dar cuenta o van a tener un enganche y van a brindar a los proyectos un espacio, ¿no? Y después de este tema,
que estuvo muy importante. Lamentablemente el virus, como ambos sabemos, va evolucionando. Primero pensábamos que el coronavirus se mata por intermedio del calor, después está del frío, y en realidad los científicos, hasta los científicos mismos, plasman que ellos no saben cuáles son las consecuencias, e incluso los asintomáticos no saben cuáles son las consecuencias más adelante. Creen que su salud se va a ir deteriorando levemente, o también van a perder, por ejemplo, los sentidos, quizás el olfato, tal vez son muchas especulaciones que no están muy claras. Y también sabemos que uno de los principales fuentes de contagios, como ya mencionas, y más allá de salir a exponerse, es llevar la mano a la boca o a la nariz unas 23 veces a la hora, por hora, ¿no? De forma involuntaria. Por eso uno de los proyectos innovadores, que el segundo proyecto que voy a recalcar, ¿no? Es el brazalete anticontagio. Coméntame, Iván, en ese punto, ¿cómo surgió la idea del brazalete anticontagio? Quizás visualizaste en el estudio, en un estudio, que la persona se toca 23 veces de forma involuntaria la cara o etcétera, e inmediatamente ideaste este plan, ¿no? El brazalete anticontagio. Sí, bueno, yo creo que fue un trabajo complementario porque, mira, nosotros estuvimos investigando los pormenores del virus cuando esto iniciaba y encontramos un documento muy interesante que era el Handbook de control del virus que emitió Wuhan, expertos del CDC de Wuhan. Y dentro de todas sus investigaciones, hubo una parte que hasta ahora no se ha explotado lo suficiente, que es que los chinos fueron geniales en reducir todo el problema del virus mundial, la pandemia, a solamente dos variables de distancia. Ellos decían básicamente que si tú mantienes 2 metros de distancia con otras personas y además mantienes un mínimo de 20 centímetros entre la mano y el rostro, no hay forma de que te contagies. O sea, estamos hablando de que con 2 unidades de medida de longitud podríamos acabar la pandemia mundial. Bueno, la pandemia es una redundancia, pero acabar con el virus a nivel global, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros era, son 2 unidades de medida. Hoy en día, en 2020, el hombre sabe controlar, monitorear, identificar señales mucho más complejas que la distancia. La distancia es una magnitud que podemos dominar. Entonces empezó ahí la investigación, sobre todo de un subgrupo muy dedicado, dirigido por Carlos Miranda y Miguel Segovia, y desarrollaron este brazalete que en realidad es un mecanismo electrónico bastante sencillo, pero que lo que hace era detectar cada vez que una persona va a acercar la mano al rostro, ¿no? En una especie de casco, digamos, invisible que colocaría en alrededor de la cara para que al tener la mano cerca sonaba una alerta de vibración y hasta una descarga eléctrica, planteó un psicólogo. Y se concretó, bueno, esa fue en realidad fue una invención que dio la vuelta al mundo muy rápido porque fue de las primeras invenciones que se hicieron en la época de las cuarentenas, ¿no? Entonces, rápidamente, bueno, nos entrevistaron de China, de Italia, Francia, y recibimos con bastante agrado que en Italia médicos estaban utilizando, nos comentaron, campanas en las manos para evitar tocar el rostro. Y nos pedían el producto, ¿no? Por otro lado, en China querían comercializarlo porque de China venían los principales comercios electrónicos. Sin embargo, en Perú, bueno, también hubo una traba fuerte porque acá en Perú no podíamos ni salir ni a la esquina por la cuarentena en marzo comenzó con bastante fuerza, ¿no? Bueno, finalmente se empezó a producir en China y bueno, nosotros no quisimos tener ningún fin de lucro, liberamos la patente totalmente y se está utilizando en varios países, ya no, incluso hemos visto modelos mejorados y ahora nosotros también estamos trabajando en el brazalete que además de no tocarse la cara, tenga la posibilidad de detectar cuando uno se acerca a otra persona a 2 metros de distancia y ya está casi terminado, es probable que en las próximas 2 semanas se esté presentando, ¿no?
Sí, es muy loable, bueno, el proyecto innovador, ¿no? El brazalete anticontagio, porque involuntariamente nosotros estamos llevando constantemente a la cara, a los, en especial a la cara, pero este grupo enfocado en desarrollar este proyecto, el brazalete anticontagio, es el mismo que viene trabajando en conjunto con la construcción de respiradores artificiales. Sí, bueno, en la práctica sí, solo que para este proyecto en particular, que fue antes, comenzó antes, se hizo un grupo un poco más de trabajo, un poco más pequeño y más especializado, porque la mayoría son mecatrónicos y electrónicos, debido a las facultades, a las características del proyecto, ¿no? Pero en sí, todos estamos bajo el grupo, el nombre de GT Analytics, Grupo Técnico Analytics, egresados de la UNI. Eh, y bueno, así hemos estado trabajando. Realmente es un grupo sin fines de lucro y bueno, se ha estado trabajando de esa forma, Juan. Y como una de las últimas preguntas, ¿dónde podemos encontrar este producto, ¿no? El brazalete anticontagio y cuál es su precio? Bueno, nosotros del costeo que hicimos inicialmente calculamos que si se compraba en cantidad aquí, podríamos, el Estado mismo podría suministrar esto a las personas por un precio de 30 a 40 soles. Muy económico, se diseñó para que sea económico y sea simple. Sin embargo, el Estado, bueno, pese a que se presentó el proyecto, no ha tomado acción, entonces algunas empresas privadas han comenzado a ver su distribución y ellos ya tienen un precio un poco mayor también porque las cantidades de los volúmenes son menores, ¿no? Hemos recibido un gran apoyo de la empresa, de algunas empresas para continuar la investigación, entre ellas la empresa Reencontro, que es una empresa que trabaja en con minería, que está haciendo esto por fines, sobre todo de apoyo, ¿no? A la sociedad. Y me parece que en 2 o 3 semanas seguramente van a tener ya desarrollado ya un proyecto en cantidad, ¿no? Para poder distribuir al Perú más o menos a un costo de 100 soles, tengo entendido. Por el tema de cantidades. Sí, entonces ambos sabemos que todas las personas tienen una economía no estable o diversa o múltiple, ¿no? Para aquellas familias que no tienen esos recursos remunerables, aceptables, ustedes han inventado un brazalete anticontagio casero. ¿Me podrías explicar, por favor, en ese aspecto? Sí, mira, para fines prácticos, ahora que se libera la cuarentena, tenemos que entender que el Perú se está liberando la cuarentena no porque esté bien, sino por necesidad, y hay mucha probabilidad de que no se contagie. Entonces, yo recomendaría, lo primero es hacer lo imposible para no tocarse la cara. Si no te tocas la cara, el virus no tiene forma de entrar. Entonces, nosotros recomendamos en cierto momento prescindir del brazalete anticontagio y utilizar eh, un tirante a tu reloj o las pulseras, digamos, amarrar a la cintura, para que si tú, por ejemplo, quieres proteger a tus abuelos, a tus padres, recomiéndales que usen ese tirante, ¿no? Un simple tirante amarrado a la correa puede salvar vidas, por más puede parecer incluso algo simple o algo quizás que un poco ridículo andar por la calle con un tirante, ¿no? Pero esta medida tan sencilla puede salvar muchas vidas, sobre todo si uno va al supermercado. Eh, es importante que tomemos conciencia de que por ningún motivo debemos tocarnos el rostro. Es más, al llevar mascarillas nos pica el rostro y sin darnos cuenta nos tocamos más el rostro. Como tú decías, los estudios en Estados Unidos, en Australia, muestran que las personas se tocan el rostro 23 veces por hora en condiciones normales. Si estás con mascarilla, te la tocas hasta 36 veces, según los estudios, ¿no? Por cada hora. Entonces, el riesgo de contagio es altísimo. Sí, lamentablemente, Iván, tanto el apoyo mutuo de diversas instituciones nacionales, en especial suele ser algo de ironía, pero más creo que encontramos cuando nosotros realizamos proyectos, encontramos a instituciones extranjeras el apoyo que instituciones nacionales, ¿no? Pero una última pregunta, para aquellos jóvenes que tengan estos proyectos o digamos algunas ideas que quieran apoyar, ¿no?
¿Se pueden inmiscuir en el grupo donde tú estás trabajando? Eh, claro, Juan, están invitados todas las personas, todos los profesionales en general, a participar dentro de... Nosotros estamos en el Facebook como GT Analytics Uni, pero sin embargo ya hay muchos profesionales de todas las universidades y lo que estamos haciendo realmente es juntar iniciativas para poder desarrollar proyectos de todo tipo. Creo que principalmente somos un grupo de gente que quiere mejorar las cosas, que no tiene fines de lucro y que tiene muchas especialidades técnicas, desde medicina, economía, ingeniería, y todo el mundo está invitado o sea, por dar un ejemplo, ¿no? Si le falta algún economista que implemente un poco el plan económico, hay muchos chicos ahí, economistas, queriendo apoyar, ver más, hay ingenieros teniendo ideas de desarrollo más, hay abogados, hay médicos y todo sin fin de lucro y todo es digital, así que es seguro. Y los invitamos y nada, así acaba esta crisis. Nosotros pensamos que lo bueno que ha dejado esta crisis es que ha permitido concentrar a todo esta materia gris, digamos, del país con sensibilidad social y que debemos seguir haciendo proyectos para adelante. Hay tantas cosas por hacer, ¿no? En nuestra serranía, en nuestra selva y también, bueno, en lugares más necesitados, que vamos para adelante. Todas las ideas son bienvenidas y no solamente a nivel Perú, ha habido mucha gente a nivel de Sudamérica que también se ha comunicado para compartir y para desarrollar proyectos a nivel sudamericano. Esto me agrada mucho porque Sudamérica tiene, somos una nación. O sea, la frontera entre Perú, Bolivia, Ecuador es nula, ¿no? Realmente tenemos los mismos problemas, la misma historia y tenemos que juntarnos para desarrollar soluciones. Sí, como bien mencionas, Iván, Sudamérica es ampliamente una colaboración, quizás un solo país, ¿no? Pero estamos ahí para apoyarse. ¿Te parece bien si brindas unas palabras de apoyo también para aquellos jóvenes que tienen esa iniciativa, quieren dar el impulso con diversos proyectos y no encuentran el resultado o no encuentran el apoyo mutuo, la contribución no solo de la autoridad nacional, sino también de algunas instituciones? Sí, bueno, a todos los que están haciendo proyectos, realmente primero felicitarlos y decirles que tenemos, que no se rindan, que tenemos que seguir adelante. Desde la más pequeña idea puede ser tremendamente grande y invitarlos a coordinar, coordinemos con... Ahora último, quería comentarlo también, bastantes proyectitos de, como te comentaba, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Chile, se han ido juntando y teniendo todo tipo de ideas y esto es muy positivo, es lo que América necesita. Nada, juntémonos, yo los invito a seguir adelante. Es cierto que nuestros gobiernos ponen a veces trabas, para qué comentarles del caso de Perú, que es un tema tremendo, pero sin embargo se tiene que seguir adelante y porque no es solo este problema, no hay muchos problemas que vienen a futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida post cuarentena? ¿Cómo se va a reactivar la economía, la pobreza? Tenemos que comenzar los profesionales jóvenes que quizás tenemos más acceso a la información, eh, a hacer cambios a nivel nacional con técnica y constructivamente, ¿no? Eso es algo que nos corresponde a todos los jóvenes que hemos crecido con la Internet y tenemos posibilidad de tener más acceso al conocimiento. Yo también quería comentar, he notado eso mucho, Juan, no sé si tú lo has sentido, hay un choque generacional de acceso a la información muy fuerte. Yo he notado que jóvenes, mucho menores que yo, por ejemplo, tienen un conocimiento tremendo. Es tremenda la diferencia que hay en 5 años entre una generación y otra, ¿no? Entonces, y también así he sentido, por ejemplo, la falta de la ineficacia, la ineficiencia del Estado, también creo que comenzaba a conversar se debe mucho a que en los altos cargos hay personas que, bueno, quizás no tienen la misma velocidad de acceso a información que nosotros los jóvenes, ¿no? Y igualmente los más jóvenes nos superan por mucho, entonces hay que tener esa humildad, creo, generacional y hay que darle paso a los jóvenes. Aunque un joven de 20, 25 años no lo crea, el conocimiento que tiene puede ser tremendamente mayor a una persona de 35. Entonces,
ese proceso generacional lo está viviendo Europa. Tú ves, los ministros son muy jóvenes hoy en día, ¿no? Y sin embargo, acá tenemos todavía personas que entiendo que la experiencia vale mucho, pero es cierto que pues hay una brecha generacional fuerte de acceso al conocimiento, ¿no? Quizás un tema quizás por un lado el tema del ego individual, ¿no? Quizás tal vez como mencionas, los que están en el cargo son mayores de 40 o 50 años e incluso también reconozco que hay jóvenes menores de 25, tal vez 20, 18, que están inmersos en una Bien. tecnología tremenda, sí, de verdad. Y justo eso la revista El Almacén agradece porque aquellos jóvenes incentivaron a la creación de la plataforma, ¿no? Me dijeron, Juan, ¿por qué no te conectas mediante el Facebook? ¿O por qué no realizas diversas entrevistas? Y ahí surgieron algunas iniciativas. Ese es el punto exacto. Agradecer también, Iván, por tu participación. Excelente, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Y tú sabes, estamos en cualquier contacto o comunicación. Quizás puedas avisar a algún compañero que quiera un espacio requiera un espacio donde brinde algún proyecto o brinde algunas ideas innovadoras. La revista El Almacén es una plataforma abierta y para todos los artistas y para cualquier representante, ¿no? Una plataforma de difusión nacional e internacional. Gracias, Juan. Agradecerte a ti, a tus colaboradores y también, bueno, sinceramente decir que estoy muy agradecido. Siento mucha admiración en sí todos los proyectos que a nivel sudamericano los jóvenes que están desarrollando, ¿no? Es tremendo lo que esta crisis ha logrado y tenemos que seguir adelante, ¿no? Gracias y nada, mi reconocimiento, mi admiración, sobre todo para todos los que han estado trabajando. Son muchas personas realmente sin sueldo, voluntariamente y en muchos proyectos diferentes, ¿no? Gracias, Sí, Juan. excelente. Muchas gracias, Iván, ¿eh? Hasta luego, hasta una nueva oportunidad.